Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por ser parte de esto, parte del llamado, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos de tal forma que aún nosotros podemos invertir en tu obra, Señor. Uno pudiera decir, pero pues eso no me beneficia. Sin embargo, Señor, tú tienes tantas formas de bendecirnos y tantas formas, Señor, de que de veras nos beneficie lo que hacemos para el reino de los cielos. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que se están esforzando aquí y en otras partes, Dios, para apoyar tu obra en México. Dios, gracias por abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde, como tú los has prometido, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, yo te doy gracias también por esas 100 personas, Dios, que invertirán, Señor, en tu reino, para seguir bendiciendo, Señor, a nuestros hermanos alrededor del mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos con nuestra lección, como en los días de Noé. Hoy vamos a hablar acerca de un sitio seguro. Hay muchas cosas que enfrían, que causan que se enfríe nuestro amor por Dios. Hay muchas cosas, puede ser un mal testimonio, puede ser desánimo, puede ser que cuando Dios no nos cumple lo que nosotros le prometemos, lo que Él nos prometió, puede ser una oración no contestada. Hay muchas cosas que pueden desanimarnos. Hay muchas cosas que pueden desanimarnos. Dice la Biblia que en Mateo capítulo 24, que el amor de muchos se enfriará. Sí, el amor de muchos se enfriará. Y bueno, hay muchas cosas que hacen que el amor de muchos se enfríe. En Lucas capítulo 21, verso 29, dice: también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Hace 2 semanas decíamos que muchas veces nosotros solamente nos hemos enfocado, hemos escuchado acerca de cómo la gente o algunos pastores predican acerca de la higuera, y que la higuera es el estado de Israel, pero no se predica acerca de esa última parte. Dice: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Versículo 31 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Nos habla de un incremento de doctrinas falsas, de doctrinas, y yo había escrito doctrinas humanas y de demonios, pero no hay una doctrina humana. O es una doctrina de parte del Señor, o es una doctrina por parte de Satanás, ¿no? Entonces, habla de un incremento de doctrinas falsas, obviamente propiciadas por Satanás. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, el problema, y yo voy a pedir que me pongan mucha atención en cuanto a esto, el problema es que todas las iglesias dicen que tienen la doctrina sana. Entonces, cualquier persona puede decir: es que nosotros sí tenemos la doctrina sana. Por eso existen tantas iglesias, porque alguien no estuvo de acuerdo con la doctrina que se predica allí, se salió e hizo su propia iglesia.
Así fue. Fíjense, chequen en toda la historia que eso siempre ha sucedido. Ahora, no estoy diciendo que la que se sale y se funda, quiere decir que tiene una mejor doctrina o tiene una peor doctrina. No, lo que sucede es que muchas veces cuando Dios revela una doctrina, cuando Dios revela no algo nuevo, sino cuando Dios da luz específicamente sobre algo, siempre la tradición va a decir, yo no estoy de acuerdo. Chequen eso. Sí, exacto, como Martín Lutero. No estoy de acuerdo con las indulgencias, yo no estoy de acuerdo con esto y lo otro y aquello, ¿no? Y por eso salía un protestante. Entonces dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, el problema es que ahora hay líderes que están apartando el oído de la verdad, que ese es su enfoque. Ahora, sí. ¿Qué es concupiscencia? En vez de decir conforme a sus propios deseos. Qué buena pregunta. Yo nunca lo he analizado. Sería un momento porque eso nos va a revelar mucho. Concupiscencia. Vamos a googlear. Alguien que tenga Google. Porque no dice que recuerda su conciencia. La conciencia es dada de parte de Dios. Eso no sería la conciencia, que debe ser otra cosa, ¿verdad? Si quieren buscarlo ahí en Google, ¿qué quiere decir concupiscencia? Sería muy bueno. Tiene que ser parte. Deseos de bienes materiales. ¿Qué es? Deseos de bienes materiales. Deseos de bienes. En especial, deseos sexual Órale, a ver, espérate. Necesitamos, en el ¿tienes el micrófono por ahí? No, sí, bueno. Está bien, es que como se... Ok, ¿qué quiere decir concupiscencia? Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Sí, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Sí, en otras palabras, a sus propios deseos, ¿sí? Y son deseos insanos. Ahora, el asunto no es tener deseos o tener pasiones. No es malo tener pasiones. El problema es tener pasiones desordenadas. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir eso de las fábulas? Cosas que se escucharon, se oyen bonitas, se oyen misteriosas, se oyen místicas. Hay que adoptarlo, ¿no? Como la cosa de, bueno, vamos a vestirnos como se vestían en los tiempos bíblicos. Hay gente que lo está haciendo. Entonces, creyendo que de esa manera están cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, yo escribí algo, ayúdenme por favor en esto, porque obviamente, por ejemplo, en 1500 hubo un monje agustino que se levantó en contra del sistema católico. Ahora, déjenme decirles, algo que mucha gente no sabe es que Lutero murió siendo católico. Sí, nunca dejó de ser católico. Sin embargo, la iglesia lo persiguió porque él empezó a predicar en contra de los intereses de la iglesia católica. Pero él nunca dejó de ser católico. De hecho, la Biblia que nosotros tenemos es una Biblia de traducción católica. Entonces, cuando nos dicen, es que ustedes usan otra Biblia. No, señor, esta es una Biblia católica. ¿Sí? Ahora, el asunto es que en 1500 él
el Espíritu Santo revela esa verdad de que solamente es por gracia, ¿sí? Solamente, la salvación solamente es por gracia. Y él empieza a predicar acerca de eso. Él decía, sola gracia, sola escritura, ¿sí? Y solamente por fe. Y esa fue la revelación que Dios le dio. No era una palabra nueva, sino simplemente el Espíritu Santo estaba revelando que no tenían que hacer obras para ser salvos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso fue en el año 1531. Entonces, desde allá, la iglesia, no desde allá, pero antes, 100 años antes, había estado un hombre que se llamaba Juan Hus, y que él también descubrió algo en la palabra de Dios. También era un monje católico, y que también la iglesia, en pago a lo que él descubrió, pues nada más lo quemaron vivo. ¿Ah? En pago. También algo de la palabra de Dios, que obviamente no se adaptaba a las costumbres o a lo que la iglesia predicaba, ¿no? Entonces, a todo lo largo de la historia han habido hombres, mujeres que han descubierto algo de la palabra de Dios. Ahí está. Pero Dios da una revelación, un alumbramiento, por decirlo, sobre la palabra ya escrita, de tal manera que eso se vuelve como no una doctrina nueva, pero es algo que el Señor está hablando. Yo estaba tratando de recordarme a lo largo de la historia. Discúlpenme, yo nací hace poco, entonces yo no me acuerdo de tantas cosas que sucedieron. Pero por ejemplo, en el año 1900 déjenme decirles, no ha habido avivamientos. No ha habido avivamientos. Un avivamiento significa que algo había estado muerto y resucitó. ¿Sí? ¿Sí? Lo que ha habido son énfasis de la escritura, énfasis, un mover de Dios. El Dios se ha movido de tal manera que por eso le han llamado avivamientos. El avivamiento que tú tuviste, no sé cuándo lo tuviste. Yo me acuerdo que mi avivamiento fue el 27 de noviembre de 1977, el día que yo nací de nuevo. Me explico. Ese es mi avivamiento. Ahora, en el año de 1900 hubo le llamaron el avivamiento, donde se puso el énfasis en las manifestaciones del Espíritu Santo. Número 1, hablar en lenguas. Entonces, de 1900 nace una iglesia pentecostal en ese aspecto. En el año 1900 empiezan a decir, y hasta hoy en día, mucha gente dice, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para muchos, esa es la evidencia de que se tiene el Espíritu Santo. Ahora, pero el asunto es que nada más se empezaron a desviar hacia las lenguas, que olvidaron la profecía, la interpretación de lenguas, los demás dones. Entonces nada más se enfocaron en uno, y eso es malo. En 1980 escuché a una cantante decir 9 all the time, que se refería a los 9 dones del Espíritu Santo en todo el tiempo, porque el tener el bautismo del Espíritu Santo nos hace ministrar conforme a la necesidad de las personas. Entonces, por mucho tiempo yo he dicho esto. Imagínate, tú llegas a una casa, tú hablas en lenguas, solamente hablas en lenguas,
Entonces, de repente te dice, oh, hermano, ora por mí porque necesito un milagro. Entonces tú dices, discúlpame, yo no me muevo en los milagros, yo nada más hablo en lenguas. ¿Sí? Entonces imagínate que uno que se mueve en los milagros va con una persona y esa persona le dice, ¿sabes qué? Yo necesito un consejo para hacer, no sé si hacer esto o hacer lo otro. Y como el hermano no tiene discernimiento de espíritus, pero sí tiene el hacer milagros, es decir, ¿sabes qué? Yo no funciono ahí. Entonces, imagínate qué caos sería. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo, es porque es un regalo de Dios para nosotros. No es algo que nosotros hayamos recibido en pago como si nosotros hiciéramos cosas buenas, sino que es un regalo. Entonces, el asunto es que, número uno, nosotros fuimos salvos y ese es un regalo, la salvación. Número dos, el regalo de Jesucristo. ¿Sí? Número tres, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, imagínate, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos ese regalo que fue del Espíritu Santo, nosotros nos podemos mover o Dios nos hace movernos en las 9 manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Me siguen? Entonces, de tal manera que cuando haya una persona enferma, no te preocupes si tú nunca te has movido en los milagros. El Espíritu Santo sí se ha movido en milagros por miles de años y Dios ha usado hasta los burros si es necesario. Entonces, pero en el año 1900 hubo ese dichoso avivamiento. Ahora, ¿cuáles han sido los énfasis espirituales del siglo XX? Por ejemplo, en los 70s, yo les decía, discúlpenme, yo no me acuerdo de los años 60s, ¿cuál fue el movimiento espiritual? Yo me acuerdo del movimiento hippie, pero no de los movimientos que hubo en la iglesia. En la iglesia, en los 1970s o en los 70s, se hablaba mucho acerca de la inminente venida de Cristo, de tal forma que muchos dejamos de estudiar porque Cristo ya venía por su pueblo. Entonces hubo un hombre puertorriqueño que decía, hermano, usted deje de trabajar, deje de estudiar, Cristo viene pronto, aleluya. Y todos, por lo menos muchos de mi generación, dejamos de estudiar, no le voy a echar la culpa a él, también nuestros padres no nos empujaron o algunos no tenían la manera de apoyar a las profesiones, a los jóvenes, ¿no? Pero muchos de los sueños fueron castrados precisamente por ese tipo de predicaciones. Y si tú decías, no, yo no creo que Cristo venga pronto, uy, hermanos, ¿saben cuándo se hizo la película de Como ladrón de una noche? En los 70s. ¿Y cómo se llama el otro? Un trueno distante. Y eso nos metía tanto miedo, tanto temor. Había otro que se llamaba El Infierno. Pues si no te arreglabas con las dos primeras, con la del infierno sí te arreglabas. Y luego también el cielo está un poco aburrido, ¿no? Porque puros hombres y mujeres blancas tocando su arpita, que no creo que así vaya a ser el cielo. Mira qué aburrido, ¿no? Entonces, en los 70s había muchas campañas de evangelismo enfatizando en la salvación y en la sanidad. Venga, campaña de salvación, campaña de sanidad. Pero ¿sabes cuántas de esas personas se quedaron en la iglesia? Muy pocas. Muy pocas. Verdaderos cristianos. Sí, los verdaderos cristianos. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, nosotros salíamos en 1970, salíamos a repartir, por lo menos yo salía a repartir folletos. ¿Saben cuánta de la gente llegó a la iglesia?
En toda mi vida como cristiano, yo solamente he sabido de un joven que vino a Cristo por un folleto. Si de por sí no nos gusta leer, ¿sí? Entonces, en ese entonces, me acuerdo que el hermano de Cande, la esposa de Jorge, él llegó allí a la iglesia y él dijo concretamente: alguno de ustedes me regaló este folleto. Todos queríamos hacer, y yo fui, porque por fin había llegado un joven a la iglesia, y concretamente nos dijo: por este folleto yo vine aquí. Entonces tuvimos la bendición de verlo crecer espiritualmente en el Señor. Pero así se manejaban en los 70s, en los 80s y en los 90s. A lo mejor ya en aquel entonces ya eras salva. 80s, 90s, ¿no? Bueno, sí, ay, sí, ajá. Ok. Pero miren, en los 80s y en los 90s hubo un despertar en la alabanza y la adoración. Yo me acuerdo, Jorge Lozano, después Chuy Olivares con Jorge Lozano, y luego Jorge Lozano, Chuy Olivares y Marcos Witt. Sí. Y Marco Barrientos vino un poco después. Y no quiero decir que no estaba fluyendo, solamente por lo menos el conocimiento que yo tenía de eso, ¿no? Entonces hubo casi hasta una competencia en las disqueras, especialmente aquí en Estados Unidos. Había 3 disqueras: Osana Music, Maranatha Music y no me acuerdo la otra, ¿cuál era? Sparrow. Y todas empezaron a sacar alabanza y adoración. ¿Saben cuántas de esas aún permanecen? Osana Music, no más. Ahora, y yo los veía como competencia. Y un día prediqué acerca de esto en el Instituto Bíblico. Le digo, algo está raro. O todos están entrando al negocio, o todos entendieron la alabanza y la adoración. ¿Y saben qué, hermanos? Hoy en la radio, por lo menos en la radio americana, no escuchas alabanza y adoración. No la escuchas. Escuchas cantos, escuchas canciones, y muchas de esas canciones están más deprimentes que otra cosa, pero por lo menos, ¿ya? Acerca de Cristo. No, pero desde los 80, 90 hubo ese despertar. También hubo el movimiento misionero, movimiento a las naciones, Comibam, bueno, algunos ministerios que estaban queriendo involucrar a la iglesia en un movimiento misionero. Pero ojo, ¿saben lo que yo nunca he visto, o lo que pocas veces he visto? Es que las personas les hablen a sus propios familiares de Cristo, y número 2, que a sus propios vecinos les hablen del Señor. No, eso casi yo no lo veo. Todos queremos ir a las naciones, pero no queremos brillar en nuestra... ¿Se acuerdan? Juan estaba hablando acerca de esto el domingo pasado. Y la palabra de Dios nos dice que primero debe de ser ¿en dónde? Judea, Samaria y hasta lo último. Entonces, ¿cuál es nuestra Jerusalén, nuestra Judea y nuestra Samaria? O sea, Judea es allí, ¿sí? Sí, imagínate, ¿por qué nuestros papás o nuestros hermanos no conocen a Cristo? Y no estoy diciendo la mayoría, pero casi la mayoría, por un mal testimonio. ¿Sí? Entonces, si nuestra propia Judea no podemos ir, ¿cómo queremos ir a nuestra Samaria? ¿Y cómo podemos ir más allá si nosotros no afectamos allí? ¿Se acuerdan? Hace unos cuantos meses
Supimos, por ejemplo, de un hermano que fue a Chihuahua, Ciudad Juárez concretamente. En Ciudad Juárez hay más de, vamos a pensar, más de 200 iglesias cristianas. ¿Cuál fue el área donde los narcos empezaron en México? Allí, precisamente en Ciudad Juárez. Quiere decir que la iglesia no ha tenido ninguna influencia en su propia ciudad. Hay presencia sin influencia. Entonces el asunto es que nosotros hemos olvidado primero nuestra Judea. Alguien, no voy a decir eso. Miren, en los años 2000, que ahí ya así, ¿no? ¿De qué se predicaba? ¿Se acuerdan? ¿De qué se predicaba? Todavía no. Fíjense, yo recuerdo que en el año 2000, todos, por lo menos los que nosotros nos estábamos preparando para el fin del mundo. Sí. Yo creo que la iglesia era la que estaba más nerviosa. El fin de la era. Y era en lo que casi la iglesia, por un lado, la iglesia estaba predicando eso. Y número 2, el movimiento de la risa. Ajá. El movimiento de la risa. Estamos hablando del año 2000. Y luego, después, la apostolitis. Apóstoles por todas partes. Si son o no son, por todas partes estaban pululando. Número 3, la prosperidad. Yo me sorprendí cuando un pastor, un evangelista muy famoso aquí en Estados Unidos, lo entrevistaron y él está renunciando a seguir predicando acerca de la prosperidad. Benny Hinn. Está renunciando a seguir predicando de la prosperidad. Sí, y veo un video ahí. Ahora, ¿qué otras cosas? Ahora, lo que yo he notado hace ya un tiempecito, y el miércoles, platicando con Keila lo afirmó. Hoy, más que nunca, se está hablando del amor. Pero no un amor comprometido con Dios, sino que como Dios me ama, Él no tiene derecho a enviarme al infierno. Haga lo que haga. Entonces, dijimos que en versículo 4, 2 Timoteo 4:4, apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? Las fábulas, los cuentos. Ahora, yo me pregunto, regresando al pensamiento de Jesús, de que dice así también: cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El incremento de doctrinas falsas. Si los demonios no están incluidos en los días de Noé, entonces Jesús estaba exagerando. Ahora, nosotros no vemos esto como si de veras estuviera sucediendo esto hoy en día.
como si de veras fuera un peligro. ¿Saben por qué? Hay mucha gente que no le interesa, no le importa si están siendo doctrinados bien o no. No le importa. Por el otro lado, yo me acuerdo que uno de mis primos, no les voy a decir quién, pero uno de mis primos me decía, es que el pastor, imagínate si yo me pierdo. Espérate. O sea, tu salvación depende de tu pastor, por favor. Tienes la Biblia, tienes a Jesús, tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo? No me digas que por culpa del pastor te estás perdiendo. ¿Me siguen? Son excusas tan tontas. Ahora, el asunto es que hoy se está predicando tanto del amor. Es que Dios, yo no creo que Dios pueda hacer esto, yo no creo que Dios pueda hacer lo otro. Bueno, ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Ahí lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Punto. ¿No? Entonces, en Génesis capítulo 7, verso 23 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ahora, el arca representa a la iglesia. El arca representa a la iglesia. ¿Saben? Nunca permitan. Quizás nosotros lo hemos dicho, la iglesia está mal, la iglesia está en sus peores momentos. ¿Sabes que la iglesia nunca ha estado mal? Sígueme por favor. La iglesia nunca ha estado mal, porque la iglesia no son la bola de mediocres y hipócritas y gente que no quiere caminar con el Señor. Esa no es la iglesia. La iglesia es los que quieren, es toda una bola de imperfectos que queremos alcanzar lo que Dios ha prometido, punto. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos permitir que se critique a la iglesia, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, está bien. La iglesia es la iglesia. Ahora, el asunto es que tantas personas que critican a la iglesia y nosotros nos estamos callando. Aún cristianos están criticando. Si ellos son parte del cuerpo, ellos se están criticando a sí mismos. Si no son parte del cuerpo, entonces hay que pararles la boca, ¿no? Decir, espérate, estás hablando de gente santa, lo que Dios dice, ¿no? La gente santa. Ahora, dice la palabra de Dios que por más de un año la familia de Noé estuvo en el arca. Y estamos hablando de que puede haber hipocresía dentro de la iglesia, pero afuera hay un juicio. Entonces, nosotros estamos viendo que los homosexuales, los LGBT, están agarrando ¿cómo se llama? El arco iris para representar su movimiento. ¿Saben? El arco iris fue una señal de pacto, pero en Apocalipsis es un sinónimo de juicio. O sea, imagínate, tú ves un letrero de peligro, ¿sí? Peligro, curvas peligrosas. ¿Vas a acelerar? ¿Vas a acelerar? O sea, obviamente no. Ahora, eso es lo que está sucediendo con ellos. Ellos saben que el arcoíris representa el pacto de Dios, ¿sí? Y neciamente lo usaron o lo están usando para sus propósitos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces los sellos que no han sido abiertos se van a abrir, y el misterio de Dios será revelado. Por eso Jesús nos anima a estar alertados sin ignorar los tiempos, especialmente estos tiempos. Lucas capítulo 21, versículo 34, dice Jesús: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Para qué sucede? Yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos alguna vez nos emborrachamos, o por lo menos nos pusimos medios alegritos. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos más, cuando tomamos de más? Obviamente ni nuestros movimientos ni nuestra mente están activos, están totalmente fuera. Bueno, o por lo menos están medio fuera, ¿verdad? Sí, nos sentimos como el 333, ¿verdad? O sea, medio bestias. 666. Nos sentimos así, medios bestias, ¿no? O sea, yo me acuerdo, hermano, la primera vez que yo me puse hasta atrás, yo sabía, yo tenía entendimiento, yo sabía qué onda. Y yo me acuerdo, fíjense, esto lo hice como a los 12, 13 años de edad. Yo me acuerdo que me caí, me metí a bañar, a ver si se me quitaba un poquito lo mareado. Me metí a bañar, me caí, y enseguida, fíjense aún cómo el Espíritu Santo, por eso la Biblia nos dice que cuando nosotros empezamos a encaminar a nuestros hijos, ni aun cuando fuéramos viejos, nos apartaremos de ese camino. Y yo me acuerdo, hermanos, que lo que yo había escuchado de la iglesia, acuérdense, yo no era cristiano en aquel entonces, yo había asistido porque me llevaban a la iglesia, y después nos retiramos del Señor. Pero yo me acuerdo, hermanos, que cuando me caí, el Espíritu Santo me recordó el versículo de Proverbios, cuando un hombre borracho dice: y te vas a caer y no te va a doler. Y a mí me dolió. Pero más me dolió que en el corazón o en la mente el Espíritu Santo me estuvo hablando en aquel entonces. Ahora, dice que no nos carguemos de glotonería y embriaguez y de los afanes o de las preocupaciones de esta vida. Una pregunta: ¿cuál es el afán tuyo? ¿Cuál es tu máxima preocupación? ¿Cuál es tu máxima preocupación? Porque ahí dice: mirad también por vosotros mismos. Esto no se lo estaba diciendo a toda la gente. Esto lo está diciendo a sus discípulos. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Es decir, no tragues demasiado, hablando en mexicano, o no te emborraches, y no tengas preocupaciones de esta vida. Sí. Yo le entregué, dice: no mires al vino cuando rompieras, cuando tal vez es color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, como así dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón amará perversidades. Sí, tus ojos mirarán cosas extrañas. Yo me acuerdo que ese día que yo
después de que me levanté, yo tuve que ir al centro. Estábamos viviendo en una, yo no estaba viviendo con mi familia, estaba viviendo con una tía y mis primos. Y yo me acuerdo que en el pueblo me mandaron a no sé qué parte, y yo me acuerdo que vi a mi maestra de español de la secundaria, y me dio tanta vergüenza estar así. Ella ni me vio, ni lo notó, ni nada, pero la conciencia, ¿no? Y ahí viene mi maestra, y hasta yo me acuerdo que hasta me bajé de la banqueta, y qué bueno que no me imaginas, qué bueno que no me imaginas. Pero es ridículo, ¿no? Entonces, imagínense andar tambaleantes, y muchos cristianos andan tambaleantes entre sí y no servir al Señor, embriagados totalmente. Sí, Proverbios. Dice, versículo 35, ahí en Lucas 21, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Todos. La única manera de escaparnos de esto es habiéndonos muerto. Pero Jesús está hablando sobre todos. A mí me hubiera gustado que Jesús hubiera dicho, todos excepto ustedes, los discípulos míos. Por ahí dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué dice un lazo? No te puedes escapar. No te puedes escapar. Ahora Jesús dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, tal vez esto puede sonar muy fantasioso, pero más vale archivarlo en nuestro corazón, hermanos. No sea que vaya a suceder lo que dijo Jesús, que nos pudiera pasar. Mateo 24, 39, y esto lo hablamos la semana antepasada, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo me pregunto, ¿cuántos de nuestra familia que son cristianos realmente están apercibidos, realmente están velando? ¿Saben? Voy a decirlo de esta manera. La doctrina del arrebatamiento suena muy padre, muy escapista. Son de esas veces, es como si se volviera a repetir lo que muchos de nosotros alguna vez dijimos. Ay, Señor, ya llévame. Ándale, así como a mí. ¿Cuántos se arrepienten de haberle dicho eso al Señor? Y gracias a Dios que Dios no nos hizo caso, ¿no? Pero así sonamos. Ay, Dios mío, ya llévanos. El Señor dirá, ¿te aguantas nada? Dices que quieres ser como yo y no estás ni dispuesto a morir. Porque todos nos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿no? Miren, no se preocupen. Cuando nos muramos, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Eso se los garantizo. Entonces es evidente, hermanos, que Dios mismo está trayendo más luz sobre la palabra cada día para que la entendamos y entendamos también los tiempos. Pero si no somos capaces de discernir los tiempos conforme a la palabra, es muy probable que también nuestra historia termine igual y no entendimos. ¿No les da miedo eso? Señor, yo quiero entender. Yo quiero entender. Miren, ojalá que estemos orando y pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo quieres que yo testifique de ti?
Porque no vamos a hablar más del amor. No conforme al mundo. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero Dios también es justo. Entonces nosotros tenemos que hablar el Evangelio como Dios nos lo indique. Mire, la iglesia es la casa donde podemos habitar en familia. Dijimos que la iglesia es el arca hoy en día. Fuimos llamados a construir el arca todos. Todos nosotros fuimos llamados a construir el arca. No solo el pastor, no solo el liderazgo, sino cada uno de los que estamos aquí. Lo voy a decir de la manera que yo lo recibí. La iglesia no es un hotel. Ni la iglesia es un prostíbulo. Porque mucha gente es lo que hace. A la iglesia la tienen como un hotel. Llegan cuando necesitan dormir. O llegan para sentir rico. Así es. Para calmar sus pasiones desordenadas. La iglesia no es ni un hotel ni un prostíbulo para venir de vez en cuando sin conectarse como familia. Mucha gente usa la iglesia como un prostíbulo. Necesito tu presencia, Señor. Órale, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Por ese rato. Yo sé que está fuerte esa palabra. Aguántame. Y ustedes también, los que están en internet. Si no aprendemos a permanecer en el arca a pesar del mal olor dentro de ella, tarde o temprano la vamos a abandonar. Pero la iglesia es el único lugar seguro para atravesar el juicio de Dios. No hay más. Si la iglesia está llena de hipócritas, qué bueno. Como dijo alguien, hay lugar para uno más. Hay lugar para uno más. Hermanos, ¿saben lo que yo creo, hermanos? Que será de aquí en adelante la predicación como en los días de Noé. Como en los días de Noé. El único lugar seguro es la iglesia. No hablo de un templo, no hablo de una organización o una denominación, hablo de estar dentro de la iglesia. Y la única manera en que podemos estar dentro de la iglesia es haber pasado por Jesucristo, por la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero también Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, hermanos, esa es la cosa. No podemos entrar a la iglesia si no venimos a través de Jesucristo. Y esa sea nuestra predicación. Tú no puedes entrar a la iglesia. Tú no puedes ser salvo sino a través de Jesucristo. Y tienes que permanecer en la iglesia, porque finalmente el Señor viene por su iglesia, por el cuerpo de Jesucristo. Si no fuera tan importante la iglesia en la tierra, entonces el Espíritu Santo no hubiera dejado escrito en Hebreos que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cada día y más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos estás hablando, Dios. Padre, queremos, Dios, oramos
Que tu Espíritu Santo nos lleve a todos aquellos que necesitan ser salvos, Señor. Y ayúdanos, Dios, a hablar con tal denuedo, Padre, que ellos entiendan en su espíritu, aunque no lo entiendan, Señor, en su mente. Que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada uno de ellos, Dios. Aun cuando ellos estén en una iglesia y no han entendido que no están dentro del cuerpo. Señor, ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, danos la libertad, Señor, en ti y la autoridad, Dios, para que nosotros podamos hablarlo con toda claridad, Dios, y aún reprender si es necesario reprender. Exhortar, Dios, con amor y con gracia, pero también con la autoridad que nos da el Espíritu Santo. Señor, muchas veces queremos convencer con argumentos, y pueden ser argumentos válidos, pero Señor, que tu Espíritu Santo esté allí presente. Señor, no queremos escuchar como el rey Agripa, que decía: por poco me persuades a ser cristiano. Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros les cause tal convicción, Dios, que ellos puedan venir a ti, que puedan venir a ti, Dios. Señor, estamos hartos, estamos cansados, Dios, de estar yendo quizás a la misma gente, y la gente ha cerrado sus corazones. Señor, envíanos, Señor, donde nosotros debemos de sembrar tu palabra, de sembrar tu semilla, porque tu semilla, Señor, cada vez que cae a tierra, Señor, trae resultados. Pero ayúdanos, Señor, a sembrar en la tierra que tú mismo has escogido para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga. Oh,